Desafortunadamente, el cáncer de mama más frecuente es el que no tiene relación con la herencia, que acontece prácticamente el 80-85% de los casos. O sea que de manera hereditaria se identifica aproximadamente el 5 al 10% de los casos de cáncer de mama. El cáncer de mama se diagnostica de diferentes maneras. Lo ideal es concentrarnos en lo que es la detección temprana del cáncer de seno, idealmente cuando el cáncer todavía no es palpable, o sea, no es palpable ni por la mujer ni por el médico que examina las mamas de la paciente. Este es el cáncer que denominamos que se encuentra en la etapa preclínica, o sea, en la etapa donde obviamente el único método para diagnosticarlo son las imágenes mamarias. Que como todos conocemos, pues obviamente la mamografía ocupa el primer lugar en examen de rutina preventivo que debe indicarse en toda mujer por encima de 40 años de edad. Prevenirse de manera secundaria es la prevención que hacemos con la detección temprana. Ahí no estamos previniendo que se origine el cáncer, que se desarrolle. Lo que estamos es detectando el cáncer en una etapa curable y obviamente eso va a resolver el problema. Y es donde se enfrascan los mayores esfuerzos gubernamentales y de concientización a la población general para que las mujeres se chequeen periódicamente y como una de cada 8 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en su vida, pues poder detectarlo en una etapa curable. El otro tipo de prevención, que es la prevención primaria, que es cuando tú actúas para que el cáncer no se forme, no se origine, está destinado fundamentalmente a las pacientes que son de alto riesgo, sea hereditario o sea por factores personales, y donde tú haces maniobras de detección no del cáncer, sino de reducción del riesgo para tener el cáncer de seno. Esas maniobras pueden ser medicamentosas, esas maniobras pueden ser con cirugías preventivas, en pacientes de muy alto riesgo, donde tú, eliminando de las glándulas mamarias por una cirugía oncológica, pero además reconstructiva, oncoplástica, pues tú evitas que el cáncer se forme porque tú eliminas el tejido mamario. Esencialmente sí, todos los cánceres de mama se operan. Lo que el timing para operarlo puede variar de un caso a otro. Hay cánceres de mamas que lo operamos de entrada, o sea, como primera opción terapéutica, pero hay cánceres de mama donde tenemos que dejar la cirugía para una etapa posterior a otros tratamientos, por razones diversas. Esencialmente, hay algunos tipos moleculares o biológicos de cáncer de seno que son muy agresivos y que son muy respondedores a la quimioterapia, y por lo tanto hay más beneficio empezar por la quimioterapia que operarlo de entrada. Y lo otro es que a veces preferimos la quimioterapia de entrada porque al reducir el tamaño del tumor, porque la quimioterapia en los casos que responden, los tumores se achican, entonces podemos hacer cirugías conservadoras o preservadoras de mama porque logramos menores tamaños tumorales utilizando quimioterapias de entrada, antes de la cirugía. Que de otra manera, pues la paciente necesitaría directamente una mastectomía por la relación mama-tumor. O sea, tamaños grandes de los tumores obligaría a hacer una mastectomía. Por lo que en esos casos pudiéramos iniciar el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, como se llama, o de inducción, para mejorar la calidad local de la enfermedad, del tumor, y poder entonces desescalar las cirugías luego de la quimioterapia. Es una realidad, pero una realidad poco frecuente. O sea, poco frecuente significa que aproximadamente el 1% de los casos de cáncer de mama se producen en hombres con relación a las mujeres. Esta poca frecuencia en el hombre, pues obviamente no plantea la necesidad de un programa de detección temprana, ni con imágenes, ni con autoexamen.
por la poca posibilidad de que suceda el fenómeno. Pero sí los hombres deben tener presente que en algún momento nos va a tocar padecer la enfermedad y por lo tanto estar alerta para cualquier signo o síntoma que nos llame la atención en el pezón, porque no tenemos mama, como ulceración, derrame, algún nódulo o bulto en el área mamaria del hombre o algún bulto en la axila, de manera que podamos consultar y hacer un diagnóstico correcto. El tratamiento es exactamente el mismo que el de la mujer. Básicamente las cirugías cambian mucho porque obviamente no hay tejido mamario, no hay reconstrucción mamaria como en la mujer, pero el tratamiento en esencia es idéntico, es igual. Y el pronóstico también depende de la etapa que se diagnostique y el tipo molecular o biológico de cáncer que se presente en el hombre. La mastectomía, que es la extirpación completa de la glándula, se realiza cuando para tú controlar localmente la enfermedad, tú tienes que quitar el tejido mamario de una manera importante que no sea compatible con la preservación de la mama. O sea, casos donde por el tamaño del tumor, si usted va a extirpar el tumor y lograr márgenes adecuados, eso, si el tumor es muy grande, pues obviamente no va a ser coherente con la cosmesis que tú puedas obtener luego de esa cirugía conservadora. Eso pudiera ser un caso. El otro caso es cuando tú tienes, por ejemplo, una enfermedad multicéntrica, que tú tienes más de un foco de cáncer, aunque sea pequeño el tumor. Si tienes en otro cuadrante evidencia de una enfermedad con más focos, o lo que llamamos multicéntrica, es una paciente que probablemente califique más para una mastectomía. Y obviamente en las pacientes que ya tienen cáncer de mama hereditario, que tienen un cáncer de seno, la mama contralateral, por ejemplo, si la paciente tiene un gen mutado, pues obviamente se va a quitar de manera profiláctica y sería una mastectomía la indicación. Cada vez más con el diagnóstico temprano podemos evitar la mastectomía y sobre todo con los abordajes oncoplásticos que tenemos hoy en día, porque con técnicas oncológicas y reconstructivas o de cirugía plástica podemos hacer cirugías conservadoras con patrones oncoplásticos que nos permiten y nos dan mayor opción de la preservación de la mama. Siempre que se pueda preservar la mama sería la mejor opción, porque los costos disminuyen, la estadía en el hospital disminuye, el tiempo quirúrgico disminuye y los resultados cosméticos siempre van a ser mejores cuando tú preservas la mama de la paciente. Por más tecnológico que seamos hoy en día en la parte reconstructiva, la conservación de la mama probablemente nos va a dar los mejores resultados desde el punto de vista cosmético ya finalizado el tratamiento. La quimioterapia es un tratamiento necesario en la mayoría de los casos. Se puede dar antes o después de la cirugía, dependiendo del tipo de cáncer que tengamos enfrente. Hay muchas pacientes que no necesitan la quimioterapia y eso es un avance que hemos tenido en los últimos años. Anteriormente la quimioterapia se daba más generalizada y menos personalizada, de manera que había pacientes que recibían el tratamiento de quimioterapia, compraban o sufrían los efectos secundarios, sin embargo no estaban recibiendo los beneficios oncológicos de la quimioterapia. Hoy en día tenemos a nuestro alcance lo que llamamos los perfiles genómicos o pruebas genómicas que se hacen, que son pruebas que se hacen del tumor de las pacientes y nos contestan con precisión casi matemática qué paciente se va a beneficiar o no de la quimioterapia. Entonces, en esas pacientes donde pueden estar en el borderline de la indicación de la quimioterapia, porque son de buen pronóstico, esos perfiles genómicos nos aclaran el panorama y nos pueden decir qué pacientes no deben ir a quimioterapia y por lo tanto no incurrir en los efectos secundarios que obviamente son obligados luego de indicarse una quimioterapia. De manera que la quimioterapia hoy en día
ha avanzado muchísimo, los efectos secundarios realmente se han controlado. Hay quimioterapias que son dirigidas a ciertos tipos de tumores, que anteriormente era un veneno que se le daba a todos los tumores de la misma manera, pero ahora hay quimioterapias que son dirigidas por marcadores específicamente a diferentes tumores. De manera que hemos avanzado mucho en ese sentido también. El ganglio centinela es uno de los avances en los últimos 20 años en términos quirúrgicos del abordaje de la axila. Todos sabemos que el cáncer de mama puede metastatizar, o sea, mandar células cancerosas primariamente a la axila, o sea, es el lugar preferido donde el cáncer de mama generalmente manda células cancerosas. Y obviamente quienes reciben esas células cancerosas son los ganglios axilares. El ganglio centinela no es más que el primer o los primeros ganglios que se van a contaminar de esa célula cancerosa que manda el tumor a la axila. Hoy en día, por diferentes técnicas, nosotros podemos identificar ese ganglio mediante técnicas de colorante y de técnicas de radioisótopos con medicina nuclear. Si ese ganglio usted lo saca y ese ganglio está sano, quiere decir que el resto de los demás ganglios de la axila tampoco tienen enfermedad oncológica. Y por lo tanto, la cirugía limitada a ese ganglio es suficiente, porque el resto de la axila está sana y no tiene ningún sentido sacar ganglios sanos de la axila. Anteriormente eso se hacía, pero no hay ningún beneficio hoy en día de sacar 23 ganglios que el patólogo reporte sanos. Es una cirugía excesiva que no da beneficios oncológicos y que somete a la paciente a secuelas que muchas veces son molestas, como es el linfedema del miembro superior, que es la acumulación de líquido en el miembro superior. De manera que el ganglio centinela ha evitado hoy en día prácticamente a la mitad los vaciamientos axilares completos que se hacían hace 20 años. Bueno, hay ejercicios que son de fisioterapia que están indicados para pacientes tratadas de cáncer de mama, sobre todo cuando se maneja la axila con vaciamientos axilares o con el mismo ganglio centinela. Y son porque la cirugía mamaria generalmente limita los movimientos por la cirugía de la axila, más que por la cirugía de la mama per se. O sea que sí, hay recomendaciones específicas de empezar con un ejercicio de movilidad del hombro, incluso a las 24 horas de operada la paciente, para progresivamente recuperar esa movilidad completamente del hombro que se puede perder por la cirugía axilar. O sea que sí, los ejercicios deben ser dirigidos por el médico, pero deben ser incorporados desde muy temprano en el posoperatorio inmediato para que la paciente no sufra de lo que se denomina hombro congelado, que es una paciente que se queda retraída, que no hace los ejercicios, se queda asustada por moverse y de repente a las 3, 4 semanas, un mes, pues ya no tiene esos movimientos naturales de la axila porque permitió que ese hombro se congelara por no hacer los ejercicios. O sea que esos ejercicios son fundamentales y hay gimnasios oncológicos para hacerlo, levantando pesitas, hay centros de fisioterapia que se encargan de la rehabilitación de esos pacientes operadas. Y luego los ejercicios ya normales que hace una persona, obviamente, de manera habitual, pues son incorporados ya más adelantado el proceso, quizás después de los 60 días, donde ya tú puedes incorporar las faenas normales que tú hacías antes de tener la enfermedad.